Gracias le doy al Señor por este tiempo, por entregar también el mensaje de la palabra del Señor, que también es un gran peso, ¿verdad?, de responsabilidad de poder usar bien la palabra de verdad. Y vamos a orar, ¿ya?, para entregar este tiempo a nuestro Dios. Sabemos que Él está en medio nuestro, ¿verdad?, pero necesitamos disponer nuestro corazón. Y también necesitamos, ¿cierto?, que Él nos entregue esa porción que tanto nosotros necesitamos en este tiempo, porque los tiempos están malos y necesitamos fortalecernos en Él. Amén. Incline su rostro y oremos al Señor. Háblanos, Padre, porque queremos escucharte con atención, en humildad, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, mi Dios maravilloso, para que tú, Señor, siembres tu palabra en nosotros, Señor. Queremos alimentarnos de ti en esta hora, mi Dios maravilloso. Permite, Señor, que tu maravillosa presencia, Señor, que es tan necesaria en nuestra vida, Dios mío, esté presente en cada instante, Señor, tanto escuchando como recibiendo, Señor. También en mi caso, Señor, entregando este mensaje, Señor. Pone en mí palabra de denuedo, de gracia, Señor, de poder, Dios mío, maravilloso Dios. Porque sabemos, Señor, que este es el momento más importante que podemos tener, Dios amado de los cielos, que es escuchar tu palabra, mi Dios maravilloso. Señor, queremos disfrutar este tiempo contigo, Señor. Por eso, como decía nuestra hermana, nos sentamos a esta mesa, Señor, y disfrutamos de ti, Señor. Disfrutamos de lo que tú nos tienes, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por lo que están aquí. Tú conocías el día, la hora, quiénes iban a estar, Dios mío, y qué es lo que necesitábamos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque la iglesia ha sido fiel. Creía que iba a haber menos personas porque como había feriado largo, me sorprendí. Quiero que podamos abrir nuestra Biblia en Colosenses 1, 26 y 27. El pastor Patricio ahí puso la introducción al tema. Gracias al Señor por eso. Colosenses 1, 26 y 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El domingo anterior, la palabra nos hablaba, ¿cierto?, de que estamos pasando o viviendo tiempos malos y que la tierra, ¿cierto?, estaba con dolores de parto por la maldad del mundo, la decadencia, ¿cierto?, de este mundo. Y es verdad, hermano, nosotros estamos viviendo tiempos bien difíciles y quizás usted ha escuchado muchas veces esta frase, al menos en los últimos años, viviendo tiempos complicados, difíciles. Y sale esta frase en nuestras conversaciones, donde quiera que nosotros nos encontremos. ¿Qué hacer en estos tiempos difíciles? Cuando uno echa una mirada ahí por internet para averiguar qué dice el mundo en cuanto a eso, cuáles soluciones nos da, encontramos citas, frases célebres, palabras motivadoras, y de alguna manera para levantar el ánimo de las personas, ¿cierto? Porque sabemos que la han pasado mal, ¿ya? Salen 40, 80 frases motivadoras de aliento
para los momentos difíciles, pero ¿una palabra de aliento será suficiente para lo que estamos viviendo en estos tiempos? Desde la caída del hombre, el mundo ha estado en crisis y nosotros eso lo sabemos, ¿verdad? Porque es provocado por el pecado. ¿Qué enfrentamos hoy? ¿Qué está enfrentando el mundo? ¿Qué estamos enfrentando nosotros como nación? ¿Qué estamos enfrentando nosotros mismos? Y quisiera un poquito introducir este tema a través de las crisis que estamos pasando. Y una de esas, ¿verdad?, es la pandemia, ¿ya? El virus con sus nuevas mutaciones, que sigue siendo una amenaza todavía para nuestra salud. Esa es una. ¿Qué otra cosa enfrentamos? Quizás aún las consecuencias o los efectos del estallido social, que fueron manifestaciones masivas, disturbios, que comenzó en Santiago, que se propagó por las regiones, también lo vimos a nivel mundial, ¿verdad? Y que lamentablemente trajo mucha pérdida tanto en lo que es el deterioro de todo lo que es público, también en lo privado. ¿Qué otra cosa estamos viviendo? La destrucción del planeta, hermano, eso es un hecho real, ¿verdad? Se han deteriorado los recursos naturales por la sobreexplotación. Y eso, hermano, es terrible porque hoy día nosotros consumimos más de lo que regenera la naturaleza. Estamos en un déficit, ¿ya? Y eso no solamente va a tener o tiene ya consecuencias el medio ambiente, sino que también de alguna manera va a afectar nuestra calidad de vida. Y nosotros como iglesia también tenemos que ser conscientes de este tema. Gracias, Esteban. En lo económico, yo creo que todos lo saben, pero cierto, la inflación que ha traído, un alza de precios, hay algunos alimentos que hoy en día están escasos, y todo esto se ha agravado por la guerra de Ucrania, ¿cierto?, y Rusia. De alguna manera ellos presionan también con lo que es el precio del petróleo y de los granos. Y como nos hablaba el hermano Jorge, que también hay pequeñas guerras, ¿cierto?, que han durado muchos años y que van a desatarse otras más, porque también hay rumores de guerra, ¿verdad? Así nos hablaba. El mundo, hermano, está convulsionado y quizás ya se empiece a hablar de una recesión. La duda que nos entra a nosotros, ¿Chile será capaz de hacer frente a esta nueva crisis? Quizás comentarios de personas más entendidas en los temas. Es muy difícil, de alguna manera, pronosticar cómo se puede resolver este tema. Muy difícil, hermano. Quizás todo esto como una pincelada de lo que el mundo o lo que hemos estado pasando. Pero todo esto, hermano, que he dicho es en lo externo, pero ¿qué pasa con nuestros problemas en las relaciones intrafamiliares? ¿Qué pasa en nosotros mismos? Como decía el hermano Jorge, ¿verdad? No podemos ignorar esta guerra que ocurre dentro de nosotros, ¿ah? El Espíritu Santo y la carne. Y que la carne tiene un aliado que es el mundo, ¿verdad? Eso nos hablaba nuestro hermano. Un panorama bastante difícil, pero nosotros sabemos que detrás de esto hay un poder destructor, amén. Y no solo en lo físico, sino también en lo mental, en lo emocional y también en lo espiritual. En medio de todo esto, y yo es ahí donde quiero entrar en el tema, ¿qué te depara a ti el futuro? ¿O cómo tú ves el futuro? ¿Será que en tu corazón tú albergas esperanza? ¿O será que en tu corazón hay desesperanza?
¿Cómo estamos viendo el futuro? ¿Quiénes dicen que tiene esperanza? A ver, ¿hay alguien que tiene esperanza? Amén, Carmen. Amén. Algunas manos se levantaron. La pregunta es a los que dicen tener esperanza. ¿Qué te da esperanza? Amén. Me dio la respuesta. Mire, muchos le da esperanza que en algún momento de esta vida todo va a cambiar. O quizá algunos en un golpe de suerte, que se gane la polla, el loto, no sé si existe todavía, ¿verdad? Y que cambie su vida y que quizás puedan obtener todo lo que ellos puedan desear, pero la esperanza no son pensamientos positivos, no son buenos deseos, no es optimismo, hermano, ¿ya? Y tampoco es ilusionarse, no tiene nada que ver con eso. Esta esperanza tampoco debe estar puesta en lo que pueda hacer una persona, por ejemplo. Algunos tienen una esperanza en alguien, ¿ya? A las que están solas o solteras le digo que su esperanza no puede estar puesta en un buen partido, en la persona ideal, alguien que tenga un buen vivir, un buen pasar, ¿ya? Para ellas no sufrir o sentirse aseguradas, ¿verdad? No puede estar ni en el gobierno, ni en Nicolás Grau, que es nuestro ministro de Economía, ni ningún plan económico, ¿verdad?, que nos pueda dar una seguridad absoluta en esta tierra. Tampoco puede estar en una ley que nos favorezca o que pueda salir una vacuna que por fin, ¿cierto?, sea efectiva, le ayuntemos por fin. No puede estar en eso, hermano. Todo esto son falsas esperanzas, falsa esperanza, y muchas veces como iglesia del Señor lamentablemente nos llenamos en nuestras mentes de estos mensajeros, ¿cierto?, que de alguna manera nos prometen muchas cosas y no cumplen. Las expectativas sin fundamento y solo formadas por suposiciones te traerá tarde o temprano frustración, porque vamos a ir de decepción en decepción creyendo estas cosas, hermano, y por eso vemos tanta amargura, aún en medio del pueblo de Dios, vemos mucha frustración. Estas formas no responden al proyecto de Dios, porque cuando hay esperanza, no hay desesperación en las circunstancias, sino que hay confianza, ¿verdad? Expectativa, porque vemos, ¿cierto?, nosotros lo que viene con los ojos de la fe y a la luz, como decía el pastor, de la palabra, de la escritura. Amén. La esperanza tiene un fundamento, ¿cierto?, que es Jesús. Es Jesús y su obra. Amén. Tanto presente como futura. Amén. Esa es la esperanza que tienen los hijos de Dios. Cristo es nuestra esperanza de gloria. La esperanza de la iglesia del Señor, ¿cierto?, está puesta en lo que ya nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos? Cristo en nosotros. Amén. Y su obra perfecta a favor de nosotros. Yo quiero que volvamos ahí a ese mismo, no pierda la palabra, ahí en Primera de Corintios, ¿ya? Perdón, en Colosenses 1, 26, 27. Me estoy adelantando. Bueno, esta palabra, ¿cierto?, que habla Pablo, fue direccionada para la iglesia que estaba en Colosa. Y esta palabra, ¿verdad?, fue para ellos. Colosa fue una ciudad pequeña, fue quizás famosa en su tiempo, fue próspera. Ellos, digamos, fueron famosos porque fabricaron tintas, ¿ya? Pero en un momento de su historia,
ellos tuvieron un terremoto y eso trajo a la ciudad a la ruina. Usted sabe, una ciudad en ruina es una ciudad asolada, marginada, precaria, ¿verdad? Quizás con pocos recursos para las cosas básicas, ¿ya? Y quizás también con ninguna posibilidad de que esta situación cambiase. Pero esta ciudad también estaba asentada en tiniebla, ¿cierto? En sombras de muerte, porque esta ciudad vio gran luz. Yo sé que este texto es de la ciudad de Zabulón y Neftalí, ¿verdad? Cuando dice ahí en Mateo 14, 16. Pero ellos, en cierta manera, esta ciudad representa toda aquella ciudad o aquella humanidad que no tiene a Cristo, ¿verdad? Esa era la condición, que estábamos todos antes sin Cristo. Estábamos en tiniebla, en muerte, en desesperación, ¿ya? Pero cuando Cristo entra a la historia o a nuestra realidad o a la realidad de esa ciudad como fue Colosa, comienza a haber un proceso de vida y esperanza. Eso pasa en nosotros también, amén. Y luz dice que le resplandeció. Luz nos resplandeció a nosotros, como decía María Luisa, ¿verdad? Como le pasó a ella, nos pasó a todos. Entonces llegó el Evangelio a esta ciudad y los colosenses comenzaron a hacer noticias, ¿ya? Y estas noticias llegaron a Pablo. Y los colosenses estaban en esta lista de oración de Pablo. Quizás si hubiera tenido WhatsApp, hubiera estado en el WhatsApp de Pablo, ¿verdad? Aunque Pablo no les conocía, porque él no había plantado esa iglesia, le amaba y se preocupaba por ello. Y la noticia que él recibía era de Epafras, que dice que era un fiel servidor. ¿Y qué sabía de ello? De su fe en Cristo y del amor que había entre ellos. Qué maravilloso, hermano. ¿Ya? Bueno, esta esperanza que ellos recibieron, ¿cierto? Cuando ellos escucharon el Evangelio, la buena noticia, esta esperanza tenía que tenía un fundamento que era Cristo, lo llevaron, ¿cierto?, a cambiar su vida. Les llevó a cambiar sus actitudes, a cambiar sus hábitos. Entonces, comenzaron a trascender, comenzó la iglesia a ser conocida. Ellos fueron adquiriendo, en otras palabras, el estilo de vida del reino. Hermano, hoy en día, ¿no es cierto?, este evangelio todavía corre, ¿verdad? En este tiempo, en todo el mundo, sigue dando fruto, sigue cambiando vida. Amén. Y si usted está aquí, porque este evangelio a usted un día le llegó a su vida, ¿sabe? Pero lo más tremendo es que nosotros hoy día somos bastante, ¿verdad? Bastante el Señor nos ha multiplicado, pero no es la cantidad, como decía Esteban. Nosotros debemos trascender, debemos ser conocidas por nuestra condición de vida, por el estilo de vida de reino. Cuando esta iglesia de Colosa dejó de mirar su condición triste, ¿ya? Esa condición de ruina, el Espíritu Santo abrió sus ojos espirituales y ellos pudieron ver la gloria de Dios en ellos. Gloria al Señor. Amados, Dios conoce tu condición para todo aquel que llegó en este día. Y quiere que esa esperanza que recibieron ellos, tú también la puedas tener. Deja de mirar tus circunstancias, la que estás viviendo. Atiende su llamado para que nuestro Señor te sea revelado. Y es importante que tú también te sometas a su señorío, que rinda
tu voluntad, ponga en práctica la palabra del Señor y puedas adquirir el estilo de vida del reino. Amén. Mire, cuán importante es el comienzo con Cristo. Yo creo que todos nos gozamos cuando llega alguien nuevo a la iglesia. Amén. Dice que hay fiesta en el cielo. Cuando un alma se convierte al Señor. Pero pero más importante es el final. Jesucristo nos asegura que el que persevere hasta el fin, ese iba a ser salvo. Permanecer, hermano, significa ser fiel a lo que usted cree, a lo que usted sabe de la palabra del Señor. Porque a pesar de la tentación, de la oposición, de la adversidad, ¿verdad? Y usted sabe que también la palabra de Dios se lo dice, que en este mundo usted iba a tener aflicción. A pesar de eso, usted va a permanecer. Eso es perseverar, usted va a estar igual. La iglesia de Jesucristo debe perseverar. ¿Pero en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y dice que nadie ponga otro fundamento, el cual ya fue puesto. Amén. ¿Y quién es? Cristo. Cuando Jesucristo enseñó en Capernaum, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ¿cierto? Ya andaban con él. No fueron simpatizantes, no fueron cualquier seguidor, sino discípulos. Algunos discípulos, ¿cierto? Ya no andaban con él. Lamentablemente hoy algunos también se vuelven atrás, ¿ya? Porque muchas veces encuentran dura la palabra. Porque no andan en busca de Cristo, de crecer en Él, ni siquiera quieren alcanzar los propósitos del Señor. Lamentablemente siempre decimos esto, vienen por los panes y los peces. Entonces, hermanos, la vida cristiana es una vida difícil. No es fácil, porque nosotros vamos contra todo lo que está establecido en este mundo. Tenemos que superar mucho, hermano, cada día. Mire, tentaciones, gente desagradable, crítica, ¿ya? Situaciones difíciles, contratiempos. Hay muchas cosas que nosotros debemos enfrentar. Quizás siempre va a haber razones para rendirnos, pero para aquello, y yo creo que usted es de esos que quiere perseverar, para aquellos que queremos perseverar, que no nos vamos a rendir ante estas situaciones, ¿cierto? Para poder salir victoriosos, hermano. ¿Cuántos quieren salir victoriosos de todas estas batallas? Amén. Necesitamos algo, el poder del Espíritu Santo. Amén. Para no ser vencido por el mal, sino vencer con el bien el mal, como dice su palabra. Como lo hizo nuestro Señor Jesús, Él es siempre nuestro ejemplo, que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, es decir, ya lo vaya a ver cuando yo llegue ahí o venga con mi reino, ¿no? Él no amenazaba, hermano, ¿ya? Sino que comendaba al que juzga justamente, ¿ya? Toda la causa se lo entregaba al Padre. Amén. Entonces, tenemos, ¿cierto?, que ser igual a nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero ser igual a mi Señor Jesús. Ojalá no maldiga, ¿no? ¿Verdad? Aun cuando padezca situaciones y viva situaciones, encomendar la causa al Papito, a nuestro Padre. ¿Para qué nuestro Señor Jesucristo iba a nacer si no iba a morir? ¿Verdad? Porque morir fue su misión. Hoy día nosotros celebramos la Navidad. La celebramos, ¿verdad? Yo sé porque el diciembre, el mes que más trabajo en el local. La Navidad celebramos, ¿cierto?, al Hijo de Dios que nació en este mundo.
Pero su muerte en la cruz del Calvario, hermano, fue para darnos redención, fue glorioso. Quizás ahí no escucho mucho amén, pero eso fue así, hermano. Nos dio redención, el cual no es el fin, ¿cierto?, del propósito de Dios, sino que es el gran medio, ya que Dios, ¿cómo se dice?, proveyó, ¿ya?, por su gracia, para que este propósito de Dios se cumpliese. Mire, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no tiene como único objetivo salvarnos del infierno, ¿ya?, sino hacernos hijos de Dios, restaurar en nosotros, ¿cierto?, la imagen y lograr que todos nosotros, sus hijos, conformemos una sola familia. Entonces, redimirnos solamente fue, ¿verdad?, un medio, ¿ya?, para poder restaurar nuevamente la imagen de Dios en nosotros. Todos hemos nacido de nuevo, amén. Y el que no, hoy día nace de nuevo, amén. Pero ¿para qué nacer en Cristo, hermano, si usted no va a cumplir su misión? ¿Cuál es la gracia? ¿Verdad? Los colosenses comenzaron bien, pero algo les pasó en el camino. Quizá ellos comenzaron siendo fuertes en sus creencias, ¿verdad? Ellos tenían una fe en Cristo y un amor entre ellos. Esa es la noticia que se conocía de ellos. Pero ahora eran vulnerables, frágiles, tenían problemas doctrinales, se habían introducido falsos maestros con enseñanzas, ¿verdad?, incorrectas. Una tenía que ver con el misticismo, y es imposible, hermano, que nosotros podamos cultivar una relación con Dios poniendo de lado la escritura y el intelecto, porque eso exactamente es lo que propone el misticismo, no considera lo escrito. Pero por otro lado tenían, ¿verdad?, el legalismo del judaísmo. Y mire, y estaba recién apareciendo el gnosticismo. Quizás son palabras bien complicadas, pero el gnosticismo antiguo era una fusión del cristianismo con filosofías griegas y esotéricas, que comenzaba, ¿cierto?, como era nuevito. Hoy en día, ¿verdad?, en la iglesia o en muchos lugares, ¿cierto?, lo encontramos ya totalmente dentro de las enseñanzas. El ambiente religioso de ese tiempo quizá, ¿verdad?, era muy parecido al nuestro, con muchas mezclas religiosas, y si algo está claro es que a Dios no le gustan las mezclas. Hoy hay una ola de enseñanzas y conceptos de la Biblia que no, ¿cierto?, que no se enseña a través de la palabra del Señor, y se ha manifestado en nuestros días. Hoy día, a través de las redes sociales y más con la pandemia, han aparecido muchas personas, muchos predicadores, líderes que cuentan visiones, revelaciones que dicen haber recibido del Señor y dan instrucciones a los menos entendidos. Por eso es tan importante lo que dijo el pastor, que nosotros debemos estudiar la Escritura, la palabra del Señor, todos los días, hermano. Y bueno, y se acercan a estos hermanos que no hacen lo que Dios les manda, ¿verdad? Y esos comienzan a ser sus seguidores. Y enseñan cómo vencer al diablo, a liberar un pueblo o a una nación del poder de los demonios. Mire, ¿Dios hace eso? Sí, amén. Dios sí lo hace. Pero ellos tienen sus maneras nuevas maneras de vivir, nuevas maneras de conocer a Dios.
y tan convincentes son que al final, ¿qué pasa con los seguidores? Quitan, digamos, de su vista a Jesucristo, ponen en su corazón al hombre, quitan de su vista la palabra del Señor, dejan a un lado la vida cristiana tranquila, la fe sencilla, cambia por completo su propósito, el objetivo de su fe, ¿ya? Y hoy en día una experiencia tiene mayor valor que la verdad de la palabra del Señor. Bajo estas creencias, el gran problema humano ya no sería el pecado. Con esto batallaron los apóstoles, con esto batalla la iglesia hoy en día. Así que la iglesia debe estar orando por sus pastores, la iglesia tiene que estar orando por aquellos que Dios puso en este lugar, porque la labor de ellos es, ¿cierto?, cuidar de la grey, es enseñar la sana doctrina, ¿verdad? Porque esto está, hermano, yo se lo digo porque estoy en un lugar de trabajo donde yo lo veo constantemente, totalmente distorsionada lo que es la palabra del Señor. Quisiera que leyéramos 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. En la versión TLA dice, porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes, por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. Amén. Eso se da hoy en día. Pero ¿sabe? Pablo pensó en una solución. Bueno, no él pensó, el Espíritu Santo lo llevó a dar esta solución a la iglesia, que es un mejor entendimiento de Jesús. Porque al conocer, hermano, usted verdaderamente al Señor Jesús, eso nos ayudará a mantenernos alejados de las imitaciones. Siempre se nos ha enseñado, y con un billetito de 10 o de 20, ¿cierto?, que nosotros debemos conocer tan bien el billete que cuando nos llega un billete falso, solo por tocarlo, mirarlo, vamos a saber cuál es el falso, ¿ya? Eso se nos enseña ahí cuando uno está en el comercio. Bueno, vamos a conocer tan bien a nuestro Señor Jesucristo y su mensaje, lo que Él es, lo que Él hizo, que cuando alguien llegue con una mala enseñanza, usted lo va a detectar, hermano. Los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento esperaban el cumplimiento de Génesis 3:15. Voy a leerlo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Es decir, donde la simiente de la mujer, que es Cristo, aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente, que es Satanás. Es decir, lo que nuestros padres en la fe siempre anhelaban, ¿verdad?, que llegara el día de la venida, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire, esa esperanza a ellos los llenó de gozo, los fortaleció en su fe, y eso los movió, porque cuando usted tiene fe, la fe activa, ¿verdad?, los movió a enfrentar sus batallas, las persecuciones, las torturas, incluso, ¿cierto?, la muerte de sus propias vidas. Ellos, como dice Hebreo 11, se sostuvieron mirando al invisible. Bueno, ahí encontramos una lista de los héroes de la fe. Para nosotros, los que vivimos en este tiempo, los que esperamos
¿qué venida? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Cuando, mire, si estamos pasando por tiempos difíciles, todo esto se va a intensificar, porque estas son las señales del regreso de nuestro Señor, de los últimos tiempos. Pero esto no debe atemorizarnos, no debe deprimirnos, desesperarnos, ¿verdad? Ni vivir una vida en incertidumbre. Quizá le pueda pasar a los que aún no han conocido a Cristo, ¿ya? Pero si te pasa a ti, si esto te produce temor, entonces debes ocuparte, ¿ya? De volver a la palabra del Señor y volver la intimidad en el Señor. Esta esperanza del regreso, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, sea para nosotros motivo de gozo, ¿ah? Y sea fortaleciendo nuestra fe. Mire, como la fe activa, como lo dije recién, esto va a provocar un sentido de responsabilidad y de santidad, un sano temor a Dios, hermano, que tanto necesitamos, ¿ya? Y todo esto es nacido de la realidad de que Cristo viene, amén, que le veremos y que un día rendiremos cuenta delante de Él. Que nos lleve a mirar con expectativa lo que viene, porque imagínese, si usted tiene esa esperanza, ¿ya?, del regreso de nuestro Señor Jesucristo, usted le va a llevar a buscar la intimidad del Señor, lo va a ayudar a orar, lo va a llevar a los medios de gracia, a leer su palabra, hermano. Esto va a provocar un verdadero avivamiento y va a haber una adoración genuina dentro de la iglesia. Se va a levantar esta generación de adoradores que le adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cómo nos sostendremos? Porque los tiempos son difíciles los que vienen. Quizá nuestros padres de la fe eran viendo a lo invisible, pero ¿sabe que Dios hoy se ha dado a conocer? Y nosotros nos vamos a sostener poniendo la mirada en el blanco que perfecto que es Cristo. Eso significa que tu enfoque está en Él, tus sueños están en Él, tus anhelos están en Él. Tus pensamientos los mantendrás en Él. Él debe tener toda tu atención. Y quiero que entiendas esto, amada iglesia, que cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios nos puso en Cristo. Ahora, ¿cómo llegamos a estar en Cristo? Primera de Corintios 1:30 dice que Dios nos puso en Él. La Biblia dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir estar en Cristo? Mire, estar en Cristo es participar de todo lo que Él es y de todo lo que Él hizo. La Biblia dijo que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Si yo nombro algunas bendiciones es que he sido perdonada, ¿verdad? Que soy justa, soy santa, soy ella cercana a Él, ¿cierto? Estoy sellada. Si yo miro algunas de las bendiciones. Eso es estar en Cristo. Pero, ¿qué me toca hacer a mí, hermano, con todo esto? Con todo lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿ya? Estamos en un nuevo pacto. Yo lo que necesito es creer en Cristo. Lo que Él hizo por mí es confesar, ¿cierto?, que Él es el Señor. Amén. Ya no vivir en la ley, sino en la gracia de Dios. Amén. Pero también dice aquí que y volvemos al texto principal, que dice que Él nos ha revelado un misterio.
que se mantuvo en secreto por los siglos, por las edades, por las generaciones, pues Dios quería que supiéramos que la riqueza de la gloria de Cristo también son para nosotros, los gentiles. Y el misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, si Dios me da la seguridad de que participaré, y usted también, de su gloria. Mire, no solamente estamos en Cristo, sino que Cristo está en nosotros. Mire, no solamente fuimos participantes de la muerte y la resurrección de nuestro Señor, sino que ahora que Cristo está en nosotros, ¿verdad? Es para llevar a cabo, hermanos, su propósito glorioso. Si Cristo está dentro de mí, está dentro suyo, está viviendo en nosotros, hermano, no sé si usted lo entiende, pero eso es tremendo. Yo lo encuentro glorioso, hermano. Quisiera explicarlo, pero la verdad que es tan grande que la divinidad venga a habitar en nosotros. Entonces, ¿qué importa lo que te digan? ¿Qué importa lo que te critiquen? ¿Ah? ¿Qué es lo que piensen de ti? ¿Qué importa las circunstancias que estés viviendo? Esta es tu condición temporal, ¿verdad? Tu realidad y mi realidad es que Cristo está conmigo. Cristo está contigo. Amén. Quizás hay algunos que no tengan una certeza, y está bien, porque el Espíritu Santo es el que revela estas verdades en el corazón, ¿verdad? Y también quizás porque hay impedimentos. Miren, a veces nosotros por no ver esas manifestaciones que se vieron en Cristo, ¿verdad? Y hablo de las sanidades y milagros, que no estuvieron ocultas en Él, ¿ya? Y necesitaban ser vistas porque eso eran evidencia de que Él venía del Padre y que venía a su misión celestial. Quizás esas evidencias no estén en ti o no se vean en ti, ¿ya? Y eso muchas veces, hermanos, nos hacen ver esta realidad en nosotros. Pero aunque tuvieras todos los dones y talentos, ¿podemos reproducir la vida de Cristo? No. Ahora, no por esto, de lo que yo estoy diciendo, se anula o se menosprecian los dones, porque como iglesia nosotros creemos, ¿cierto?, que los dones que el Espíritu Santo ha impartido es para enriquecer, o son las riquezas de la iglesia, y Dios la envió para la edificación, ¿cierto?, del cuerpo de Cristo, y también para la evangelización de los incrédulos. Amén. Nosotros creemos en estas manifestaciones. Dios sigue sanando, Dios sigue libertando, Dios sigue obrando con poder en medio de la iglesia del Señor. La iglesia, hermano, tiene, y este es el tiempo, tiene que ser entendido en su propósito, para que nosotros seamos una iglesia equilibrada, hermano, para que no haya sobreénfasis, para no confundirnos. Porque cuando Dios, ¿cierto? Y yo lo digo porque converso con muchas personas, visitamos muchas personas, y muchas de ellas están ofendidas con Dios. ¿Por qué? Porque Dios no actúa de la manera que ellos quieren o desean, ¿verdad?, que actúe. Y la primera reacción es decir que Dios no existe o simplemente que Dios las ha abandonado. Por eso nosotros como iglesia, hermano, tenemos, ¿verdad?, que entender el propósito de Dios. Por ejemplo, pongamos a Pablo, y yo quiero que en 2 Corintios 11:23, tenemos que pensar que Pablo, que escribió esta carta a los colosenses, en su momento él estaba preso, ¿ya? Pero en ningún momento se quejó de su situación. Y muchas cosas le pasaron dentro de su ministerio. 13 del 23 en adelante.
11. Segunda de Corintios 11 del 23 en adelante. Dice: en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, dice muchas otras cosas más. Pero si ponemos, hermano, este relato, es porque el mismo Pablo lo escribió, en nuestra vida diaria nosotros quisiéramos que Dios evitara todas esas cosas en nosotros, ¿verdad? Hay situaciones muy difíciles, hermano, que enfrentan algunos de nuestros hermanos. Y la iglesia está en oración y ayuno por nuestros hermanos, ¿verdad? Las pruebas, cuando digo pruebas es porque vienen de Dios, que enfrenta, amados hermanos, no son para desanimarte ni para destruirte. Él solo mueve las piezas para que tu carácter se asemeje a Él. Job decía: no encuentro en Dios despropósito. En Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que conforme a su propósito hemos sido llamados. José dijo de sus hermanos: ustedes empezaron a hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Romanos 5, del 3 al 5. No, me equivoqué acá. Ah, sí. Lo voy a leer de acá. Dice: porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos has dado. Hermano, el comienzo es bueno en Cristo, pero para llegar al final, ¿verdad?, de nuestro camino, ¿cierto? Lo único que produce perseverancia es sufrimiento. Y la perseverancia produce el carácter. Y el carácter produce la esperanza. Es decir, hay un proceso que no debemos desconocer como hijos de Dios. ¿Sabe qué está haciendo Cristo en cada uno de ustedes? Poniendo su imagen. Eso es lo que está haciendo, para que manifestemos y reproduzcamos su carácter. Para que usted responda en amor, en paz, en gozo, en benignidad, en mansedumbre, en fe, en templanza. Hoy día nosotros no tenemos a Cristo expresado en toda su gloria. Colosenses capítulo 3, ¿cierto? El versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hoy, hermanos, es necesario, mire, que Él sea el todo en nosotros. Hoy es necesario eso. Porque si Él es el todo en nosotros, mañana lo será en tu vecino, lo será en tu esposo, en tus hijos, en tu familia, en el mundo, en el universo entero. Todo expresará a Cristo y esto es lo culmine
del proyecto de Dios. Cristo, el todo en todo, significa que no hay nada aparte de Él. Colosenses 3:11 dice donde, cierto, no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todo. Hermano, todo expresará a Cristo. Hacia allá nosotros vamos, como iglesia. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Cristo hoy es nuestra vida. Yo puedo decir, esta es mi vida y yo hago lo que a mí me parece. No. No puedes hacer con tu vida lo que a ti te parece. Tu vida ya no pertenece. Nosotros no vivimos ya, Cristo vive en nosotros y lo que ahora vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ojalá ya no se viera Verónica, ojalá no se viera Jorge, Paola, Máximo, sino que vieran a Cristo. Amén. Dios quiere darse a conocer y lo hace a través de su Hijo. Y mire lo que dijo el Hijo en la oración que le hacía al Padre. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito de Dios. Hermano, nosotros tenemos que ser entendidos, una iglesia entendida, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros tiempos, ¿verdad? Nosotros estamos esperando la venida y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, iglesia del Señor, no vivas como si pertenecieras a este mundo, no te llenes de afanes, tu prioridad es Cristo. No veas la venida de nuestro Señor lejana, no pierdas el tiempo, no te distraigas, al contrario, aproveche el tiempo, comienza a estar donde la iglesia está, ¿verdad? Ahí donde Dios imparte su vida, el Señor está cerca, hermano. Vivamos para agradarle. Y quiero concluir con esto. Quiero concluir el Señor nos ayude, hermanos, en este tiempo. Una de las cosas que nosotros nos vamos a poder obviar son los sufrimientos, porque estamos, ¿cierto? Este mundo está, digamos, por causa del pecado, ¿verdad? Hay mucho dolor y sufrimiento. Pero nosotros los hijos del Señor tenemos que llenarnos de la esperanza. Pero esa esperanza que tiene un fundamento, que es Cristo, ¿verdad? Y su obra presente y futura. Nosotros somos los dichosos, los bienaventurados de en este tiempo, ¿cierto? Entender o se nos ha dado a conocer este misterio glorioso, Cristo en nosotros. Hermano, el Señor está a las puertas. El Señor está cercano, hermano. Levántate, ponte en pie. El Señor está en ti y se quiere expresar. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Tenemos una riqueza maravillosa. Tenemos que creerlo, hermano. Tenemos que conocerle cada día más. Quizás muchas veces nos vemos que tenemos tan poco carácter del Señor. Necesitamos menguar para que Él pueda crecer.
Gracias, Señor, porque tú habitaste como siervo y entregaste tu vida para sacarnos de nuestra pobre condición, para nuestra salvación. Luz nos resplandeció, Señor. Quitaste la muerte, quitaste la desesperación, la frustración de nuestras vidas. Gracias, Señor, maravilloso Dios. Queremos que tu Espíritu Santo nos inste una vez más para buscar de ti, para buscar tu intimidad, para buscarte en la palabra, para buscarte en mi hermano que está cercano, Señor, para buscarte, Señor, conocer cada día más de ti. Hoy esperamos tu regreso. Ya no vienes como siervo, sino como rey. Señor, vienes con tus justos juicios, Señor amado, a esta tierra. Señor, ten misericordia por los que aún no te conocen, Dios mío. Nos tienes a nosotros, Señor, que somos portadores de esta gloria para darte a conocer, Dios mío. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Capacítanos, Señor, por medio de tu poder. Dios mío, queremos en este tiempo levantar tu nombre. Queremos, Señor, ser vasos de honra en tus manos, Señor. Gracias, porque la iglesia se gozará en ese día, cuando nos veamos plenos, Señor, de ti, cuando no te veamos cara a cara, mi Dios, cuando estemos juntos, Señor, a los ángeles gozándonos, Señor, y alabándote de día y de noche, y no nos saciaremos, Señor. Cada día, Señor, será de júbilo, Señor, amado Jesús. Ese es nuestro anhelo, mi Dios maravilloso. Lo que pasamos son momentáneos, Señor, es temporal. Viviremos eternamente contigo, Señor, y contemplaremos tu gloria, Señor, y todo te expresará, Dios amado, y no habrá nadie fuera de ti, Señor. Tú llenarás todo, Señor, el universo, mi Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche. Tu iglesia sea bendecida, Señor. Tu iglesia sea llena del conocimiento de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Señor, amén.